la galaxia espiral de Andrómeda existe un florido planeta donde los ríos no ahogan el mar, donde fuego y hielo queman las contradicciones, donde no hay necesidad de regreso, donde 0 por 0 es más que el infinito, donde los puntos cardinales son más de 100 millones, norte y día, sur y címbalo, Espliego y Araceli, Miguel y Adriana, Orfeo y Arrabal, Cedro y Valquiria, Misterio y Prodigio, León y Asfalto, Rosercilia y Dionisios, Antonio y Helena, mis pobres padres, mis pobres virreyes de Indias, mi viaje a Europa, este y Adelfa, oeste y Clavicordio. Muy difícil establecer así desde el principio el motivo para hablar de alguien, y más de un poeta, porque el poeta es muy huidizo, muy sentimental, muy apegado a las cosas en las cuales él cree. El chino es como un hermano, como un padre, como un hijo, como un ser distinto a los seres que han existido en Venezuela, un ser muy particular. Ahora, el chino no necesita de que nadie le haga propaganda, que nadie le haga, porque él sabe hacérselo. O sea, desde que era muchacho sabían cómo moverse en ese mundo de las expresiones para hacer lo que él quería, que era ser poeta. No, era por eso anárquico. La frase que se me ocurre, era comunista y anárquico. Era un extraordinario, era un extraordinario personaje, porque a veces amanecía anarquista, a veces comunista, y no se podía decir nada. A través de su poesía y a través de sus amistades, sé de sus andanzas, sé de su modo de ser, sé que sí era un gran amigo, porque sí lo llevaban por dentro así, todo. Lloran, en verdad, lo recuerdan de una manera que yo dije, bueno, tiene que ser un gran amigo, tuvo que haber sido una gran persona. Yo creo que su mayor libertad era la verdad, su mayor libertad era el encontrarse con el país, su mayor libertad era creer en lo que pensaba profundamente, ¿no? Era muy arbitrario, tenía una posición y se quedaba pegado en esa posición, y llegaba un momento en que él podía reconocer que estaba equivocado en esa posición, pero normalmente nunca estaba equivocado, porque siempre las cosas pasaban como él las miraba, tenía como una visión. No olvidemos que el chino fue sociólogo, estudió sociología, entonces, de profesión que él decía que no servía para nada, ¿no? Nunca trabajó como sociólogo, jamás estuvo en un campo investigando ni hizo este tipo de cosas, ¿no? Le gustaba más su vida de poeta, que fue lo que realmente militó. Él era un militante de la poesía, un militante del amor, un militante del festejo. Aguardiente y mujeres, eso es lo que le gustaba al chino. Bueno, por supuesto, como te dije, su escritura, pero eso era su santuario, la poesía. Eso estaba un poco aparte de todo. Lo otro era el amor. Se enamoraba y sufría con el amor. Lloraba, batallaba, se reía, brincaba. La cuestión política, estaba todo el tiempo pendiente de la situación política. Y era el rey de una fiesta. Tú llegabas a una fiesta y estaba el Chino Valera Mora, la fiesta era el Chino Valera Mora, pero nunca fastidiando ni creando desagrado, sino todo el mundo feliz por escucharlo recitar, por escucharlo cantar, porque le encantaba una canción mexicana. Bueno, era una persona que no tenía apego a nada. No tenía apego a nada. Podía tener una camisa, un pantalón, pero siempre cargaba sus libros, cargaba los libros de Baudelaire, de Lautréamont, cargaba siempre sus libros. Eso sí, 3 o 4 libros tenía por allí. Yo no recuerdo a Víctor,
una crítica mala hacia nadie, hacia una persona. El tiempo al menos en que nosotros estuvimos juntos, no le escuché yo. Él era crítico hacia otras cosas, pero yo nunca le oí una frase adversa hacia otra persona. Él siempre fue una persona muy sencilla. Era un anárquico, evidentemente, hasta para morirse fue un anárquico, ¿no? Murió de un infarto múltiple para no dejar resto de nada, es decir, hasta en eso fue grande el Chino Valera, hasta en su muerte. Yo recuerdo una noche que veníamos del cine, entonces era la época de la Digepol, y entonces cuando un carro pasaba 2 veces, él ya estaba mosca, miraba y volvía a mirar, le tomaba la placa, miraba cuántos iban adentro y eso. Entonces de repente se para así, ve un quisecito de una ventana, se saca un papelito y lo mete ahí. Entonces, bueno, seguimos caminando, me dice, no digas nada, no te fijaste dónde metí el papel. Le dije, bueno, mira, eso es un poema que escribí, pero por si acaso me agarran, yo no quiero que me lo consigan para que tú sepas dónde está. Al día siguiente yo pasé y el papel no estaba, él lo había ido a buscar, ¿no? Pero era la clandestinidad hasta en su poesía. Es decir, en ese momento había guerra de guerrilla, habían grandes manifestaciones en las universidades, grandes protestas por lo que ocurría, la famosa llamada democracia, entre comillas, que existía, en donde se perseguía a la gente, en donde se mataban estudiantes, en donde se mataban periodistas, se asesinaba, bueno, vilmente a mucha gente en el país, y eso lo hacía el gobierno. El Chino era un gran protestatario en ese sentido. Hay anécdotas de él muy famosas, una anécdota incluso cuando en una oportunidad, todavía en el gobierno de Pérez Jiménez, él lo ponen preso y la Seguridad Nacional, el propio Pedro Estrada, lo entrevista al Chino Valera, ¿no? Y le pregunta, ¿usted es Pedro Bala? Pedro Bala era su nombre de guerra de aquel momento, ¿no? Entonces, por supuesto que dijo que no era ningún Pedro Bala ni nada de ese tipo de cosas para que no lo torturaran o le inventaran cualquier historia, ¿no? Pero estuvo preso. Después fue un gran activista dentro de los movimientos universitarios aquí en la Universidad Central. Ya cuando yo lo conozco ha pasado un poco ese tiempo, ¿no? Cuando conoces a un poeta, te cambia la vida. O sea, eso le puede cambiar la vida a cualquier persona, tanto si conoces a una poetisa o conoces a un poeta, por todas las cosas buenas y las cosas difíciles y tan extrañas que te enseñan, porque tenía 20 años, uno que sabe a los 20 años, y te consigues un poeta que te lleva 11 años, entonces es fuerte la experiencia, ¿no? Además que ese mundo político que yo no estaba acostumbrada, ni se sabía, ni nada de esas cosas, porque yo soy de origen yugoslavo, en ese momento habíamos salido porque el comunismo no nos gustaba, bueno, a mí no, a mis padres, entonces llegar y caer a un sitio donde todos eran clandestinos, eran comunistas y estaban metidos en cosas que yo todavía no sabía, ¿no? Además, él se cuidó mucho siempre de que yo no supiera nada, y yo lo entendí después que era para protegerme, porque bueno, él con su actividad política que tenía, estuvo muchas veces perseguido, estuvo preso cuando la dictadura de Pérez Jiménez, pero en ese momento también los estaban buscando, a ellos y a todos ellos que participaron. Entonces él andaba en la universidad, en los pasillos de la universidad, leyendo poemas de amor. A todas las mujeres le hacen poemas, pero incluso eran guerrilleras, eran mujeres militantes del Partido Comunista. Si no se transaba con más nada. Bueno, políticamente fue un tipo muy firme, siempre muy convencido, y así como fue un tipo políticamente muy convencido, diría que hoy por hoy, si estuviera vivo, no sé qué posición tendría, porque él nunca estaba con lo que hay.
Él siempre estaba en otra cosa, una cosa más allá, mejor, más justa. Cuando se gradúa de bachiller, se viene para Caracas y entonces ya el contacto era muy cercano con el chino, éramos una pandillita. Y esa pandillita, yo digo que comenzó en un día lluvioso, una tormenta que había en Caracas terrible, ¿no? Entonces el chino me dice, vámonos para la universidad. Entonces eran como las 6:30 de la tarde. Pero el aguacero era muy duro, muy fuerte. Y entonces nosotros estábamos bajo un techito que estaba ahí en la universidad, ahí resguardado. Pero de pronto yo veo que él hace así. Y se pone a mirar lo que un tipo estaba viendo del otro lado, ¿no? Y yo le digo, poeta, ¿qué pasa? No, poeta, ¿tú sabes quién es ese? ¿Quién? Ese es el poeta Pepe Barrueta. Pepe Barrueta era un pendejo, un tonto, era uno que lo hacía baja. Y digo yo, coño, sí. Sí, ese es el poeta Pepe Barrueta. Entonces, no, poeta no, que lo llamamos y ahí comenzó la historia de la pandilla Los Tremont, con esos 3 poetas. Ahí comenzó cada quien a inventar su manera de decir, su manera de ser, su manera de... Y creamos, vamos a decirlo así, una nueva expresión de la poesía en Venezuela. Y como te decía antes, cada uno diferente al otro. La pandilla de Los Tremont no tuvo editoriales como nosotros cuando estuvimos en Mérida, que creamos La Draga y el Dragón. Allí publicamos Con un pie en el estribo del Chino Valera, publicamos a Ignodio Quintero, a Gabriel Jiménez Emán, a Pedro Paraima, y hicimos varios libros en esa colección, ¿no? Sardio tuvo su revista y sus publicaciones. El Techo de la Ballena también tuvo su revista y sus publicaciones, pero la pandilla de Los Tremont no. Era, de hecho, efímero en todos los sentidos. Efímero en sus reuniones, efímero en sus arbitrariedades. No era una pandilla que estaba en contra de la República del Este, que en ese momento existía también, que muchos de nosotros también pertenecimos a la República del Este. Eran movimientos para el encuentro con una gran falsedad del encuentro. Es decir, el movimiento para el festejo y los tragos, vamos a llamarlo así. Porque tú llegabas allí, a esos sitios, sobre todo a la República del Este, con algún problema tuyo. Me estoy separando de mi mujer, estoy todo mal, me siento mal. Entonces cualquiera de esos miembros de allí, en vez de decirte, vale, vamos a hablar tu tema para ver qué podemos hacer, cómo lo resolvemos, inmediatamente decía al mesonero, al barman, Pollito se llamaba uno de los barman del Vecchio Molino, Pollito, si lo ilustraba aquí el poeta para que se le quite su historia. Y así tú salías, ibas a resolver un problema y salías, era borracho, entonces al otro día estabas con el ratón y además el problema. Entonces ibas otra vez a resolver el problema y te volvías a emborrachar, entonces pasabas varios días en ese plan. Entonces no se resolvía nunca un problema, no se hablaba del país. Era una cosa más bien de locura, una locura poética, un encuentro de gente, de solitarios, porque éramos unos solitarios en esas barras, definitivamente. Mucha gente alaba eso como unas grandes acciones nuestras, yo no la alabo de esa manera, ¿no? Amanecí de bala, amanecí bien, magníficamente bien, todo allí. Hoy no cambio un segundo de mi vida por una bandera roja. Mi vida toda la cambiaría por la cabellera de esa mujer alta y rubia. Cuando vaya a la facultad de farmacia se lo diré, seguro que se lo diré. Bueno, ese libro Amanecí de Bala, se da cuando el chino hace un viaje a Mérida. Él está aquí en Caracas, pero la está pasando muy mal. La cuestión económica, bueno, es terrible. Los amigos se esconden, la familia no quiere saber nada de uno. Entonces el chino decide por lo mejor. Dice, bueno, yo me voy a ir a Mérida. Yo le digo, bueno, pero allá vas a correr la misma vaina. No, es que ella está
a Marco Miliani. Marco Miliani es el director de la Facultad de Arquitectura y quizás me dé una cuestión. Efectivamente fue, y Marco Miliani tuvo con la visión, el corazón y el coraje de acomodar al chino en un puestecito allá. Y allá comenzó medio a vivir, tú sabes, pero a escribir. Y ahí aparece el libro de Amanecí de Bala. Amanecí de Bala, que es el libro que me interesa más a mí, porque es un libro donde él incorpora mucho los sueños surrealistas. Cuando fue a Mérida por primera vez, veníamos el indio Hernández Guerra y yo del matrimonio de Gustavo Pereira en Puerto La Cruz, y pasando por Caracas entramos al Viñedo, un bar muy famoso en la época de los 60. Allí recogimos al Chino Valera Mora y a Luis Cornejo. Es muy curioso porque ni siquiera un cepillo de dientes llevaban. Se montaron en el carro y así mismo nos fuimos para Mérida. Allí yo le presté mi ropa por varios días a ellos. Teníamos varios, les compré unos cepillos de dientes para no usar el mismo cepillo de dientes, por supuesto. Y comenzó su vida merideña. Chino lo que le gustaba de verdad era escribir poesía, eso es lo que le gustaba a él. Esa era su motivación más larga y más grande y más honesta, era esa, escribir poesía. Nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a sentir el país, a conocer el país, a ver de otra manera con nuestros ojos lo que un poeta debe ver, ¿no? Es decir, no solamente la contemplación de la palabra, sino la contemplación de la vida social, de los problemas del hombre. La mayoría de las veces el chino nos enseñaba a nosotros cuál era el deber de un poeta, ¿sí? pero sin decirnos a palabra nada que nos hiriera. No. Lo hacía con mucha táctica y con mucho resultado personal, como que si le estuviera sucediendo a él algo grave, él nos los comunicaba para que nosotros enderezáramos el rumbo o corrigiéramos ciertas actitudes que suelen suceder, pues. La poesía, yo creo que tuvo en el chino un soldado de verdad interesante, ¿no? Noble sobre todo. Consideraba, por ejemplo, que un poeta tenía que manejar bien las matemáticas para poder escribir, cosa que es absurda porque ningún poeta sabe nada de matemáticas, ¿no? Yo creo que ni los grandes poetas, ni Juan Sánchez Peláez, ni Cadenas, ni Gustavo Pereira, Francisco Pérez Perdomo, ellos no saben matemáticas, que yo sepa, no manejan las matemáticas para nada, pero el chino sí, porque el chino se basaba sobre todo en Lewis Carroll, en el juego de la lógica de Lewis Carroll, se basaba en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia detrás del espejo, en todos estos temas que tienen que ver con esos mundos que se van creando a partir del hecho matemático, ¿no? Y del cosmos, la cosmogonía. Se interesaba mucho por la cultura popular, la cultura de los indígenas, la cultura del país, cómo era el país, cómo eran nuestros campesinos, nuestra gente. De la relación entre el Chino Valera y yo, puedo decirte que siempre fue una relación casi de mutuo acuerdo en todos los proyectos y en las proyecciones que hacíamos de la escritura. Nosotros mantuvimos una relación estrecha con los grandes poetas del universo. Eso de grandes poemas de poetas del universo significa poetas que nos entusiasmaron a nosotros, que nos hicieron poetas a nosotros. Y ahí está una lista muy larga que es muy fastidioso ponerse a decirle, porque todo el mundo dice, pues, no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es la lealtad. La lealtad, el Chino Valera la ejerció exactamente como debía ser. Dio
una creencia, una voluntad de ser para que la poesía venezolana tuviera dignidad, y es lo que tiene. Y ese es un señalamiento que hace la poesía que escribe el Chino Bolera. Eso lo podrán ver ustedes, o la gente que quiera verlo, en sus libros. En los libros que están publicados, que ya están publicados, a Dios gracias, ya están publicados. Bueno, ahí está toda la estética, vamos a llamarla, del Chino Bolera. Ahí está su élan particular, ahí está su sabiduría, porque también fue sabio. Recitaba a John Donne, a los metafísicos ingleses, recitaba fragmentos de Shakespeare, en fin, el chino tenía una memoria de verdad sublime, una memoria única en los poetas venezolanos. Yo, por ejemplo, no me sé ningún poema mío. El chino se sabía todos sus poemas, y yo creo que se los sabía antes de escribir. Antes de escribirlos sobre papel ya él los tenía en la mente, ¿no? En la universidad, cada vez que él se presentaba, que iba a dar un recital, aquello era espectacular con la cuestión de los muchachos, la respuesta que daban los muchachos, iban al sitio. Y como sabían que nosotros éramos comunistas, bueno, más todavía, con más fe, con más voluntad iban a ver los recitales, a escuchar los recitales. Él escribía en la calle, cosa que nadie hace en el mundo, él escribía en la calle. Bueno, le gustaba. La escritura para él era demasiado importante. Ese fue un poema que él comenzó a escribir en la calle, El Príncipe Fermoso VI. Recuerdo que había ido por donde estaba una empresa que se llamaba Sears Roebuck de Venezuela. Y cuando llegó al sitio donde nos encontramos, me dijo, coño, poeta, tengo la mitad del poema casi hecho. Y yo, sí, ¿cómo hiciste? Y me dijo, no, caminando por ahí, por los alrededores de Sears Roebuck de Venezuela, me encontré la gente, vi a la gente que quería que uno existiera. La gente que caminaba por los alrededores lo motivó para comenzar ese gran poema del rey Felipe Fermoso. Ese era el poema. Ese poema es fundamental en la carrera del Chino Bolera. Cuando él me enseñó a mí ese poema, perdóname un poco la petulancia, pero cuando él me enseñó ese poema, yo le dije, mire, poeta, usted acaba de conocer su identidad. No deje de escribir como con este poema. Esta es su marca de fábrica. Y así fue. A partir de Felipe Fermoso, la poesía del Chino Bolera corrió a una velocidad increíble y se fue montando en cada jinete venezolano, pero tranquilo y contento, porque sabía que había dado con el orden, había dado con la certeza de una verdad que se estaba haciendo siempre inmensa. Y ese es el chino. A mí no me gustaban, jamás me gustaron sus primeros versos políticos. No me gustaron, nunca me gustaron. Pero yo le tenía mucho respeto a lo que decía. Demasiado respeto, mucho respeto. Le tenía fe en lo que él decía. Fe en lo que él decía. Es decir, yo lo respetaba. Ahora, la poesía que escribe amorosa es de primera fila. La vital, la poesía vital que él escribe. La primera categoría. El poema es de oficio puro. Yo creo que ese es uno de los poemas. Yo creo que ese fue el poema que más me impactó a mí, cuando yo se lo oí la primera vez. Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor, en qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor. Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ellos. ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se sienta una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Saludará a sus amistades? ¿Pensará que en otros países está nevando? ¿Encenderá y consumirá un cigarrillo? ¿Desnuda en el baño dará vuelta la llave del agua fría o del agua caliente? ¿Dará vuelta las dos a la vez? ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor?
Soñará que la felicidad es un viaje por barco. Regresará a la niñez y más allá de la niñez. Cruzará ríos, montañas, llanuras y noches domésticas. Dormirá con el sol sobre sus ojos. Amanecerá triste, alegre, vertiginosa. Bello cuerpo de mujer que no fue dócil, ni amable, ni sabio. El recuerdo que yo tengo es el de la fiesta, el de la alegría, el de conocimiento, ese es el conocimiento que yo tengo. Es su constante pasión por lo que puede ser un poema. Eso es el Chino Moreno. El trabajador de la palabra, el trabajador del verso, el trabajador de la metáfora, el trabajador de la vida, pues, de su vida.